¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de literatura. En esta oportunidad vamos a ver el tema del indigenismo, ya, en el Perú. Eh, bueno, básicamente es la corriente literaria en el Perú que aborda el tema del indio, también conocido como el indígena. Ya. Lo abordaron desde distintas perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva de que el indio es una persona ignorante, que necesita apoyo constantemente y que no puede salir por él mismo adelante. ¿No? Lo vieron como una especie de un ser exótico. ¿No? Básicamente eso se dio en el preindigenismo. Antes de la corriente que vamos a ver, el preindigenismo o el indianismo, ¿ya? Veía al indio, ¿ah? Al indígena, un tanto superficial y anecdótico. El tema del indio era tocado como superficial y anecdótico. ¿Ah? Eh, Podemos mencionar también que esta corriente, ¿ya? Tiene como precursor a Manuel González Prada, como precursor. Ya Manuel González Prada en el realismo peruano ya tocaba el tema del indígena. ¿Ah? Entonces se le puede considerar como precursor. Y bueno, seguido de Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido. ¿Ya? Podemos mencionar también que con el modernismo es otra corriente ya literaria. Se concibe al indio como un sujeto secundario, ¿ya? Como un sujeto secundario y curioso. Y curioso. En las diferentes obras de la época, por ejemplo, la de Ventura García Calderón, ¿ya? También había la visión del indio, ¿no? Un indio, un ser exótico, ¿no? Un ser exótico, ¿ya? Y también García Calderón lo veía el indio de manera peyorativa, ¿ya? De manera peyorativa. Entonces, antes de ingresar o ir ya de lleno a lo que es el indigenismo, ya, se veía el indio de diferentes perspectivas, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, como un ser superficial, ¿no? El tema del indio se veía como un tema anecdótico, curioso, un sujeto secundario y curioso, inclusive hasta se le veía de forma peyorativa, ¿no? Esto en el caso de García Calderón. Ahora, entremos ya al tema del indigenismo. ¿Ya? El indigenismo, ¿ya? Bueno, es una corriente literaria que se manifiesta en la década del 20. ¿Ya? Se reúnen las características del realismo. Que reúne las características del realismo. ¿Ya? Básicamente aquí ya en esta corriente literaria el indigenismo eh, se va a concebir al indio como, o los problemas del indio como algo importante y trascendental. Se va a ver ya como un problema social la situación de discriminación del indio. ¿Ah? Entonces, existe aquí una crítica social a la marginación, ¿ya? Que sufría el indio. ¿Ya? Ahora, la primera obra indígena es Cuentos Andinos. Esta es la primera obra indígena, propiamente dicha. ¿Ya? Cuentos Andinos de Enrique López Albújar. La primera obra indigenista. ¿Ya? Cuentos Andinos. Ahora,
Dentro de la vanguardia se desarrolla una vertiente que se denominaba indigenista o social, que encabezó Vallejo, bueno, en su obra, por ejemplo, El Tungsteno. El indigenismo asume el compromiso de la literatura con la situación marginal del indio y su problemática. La perspectiva ahora es la problemática social y no simplemente pedagógica y mucho menos racial, como lo hacía suponer epidérmicamente la perspectiva indianista. Entonces, aquí el indigenismo va a exaltar la figura del indio y sus valores y va a protestar por su situación postergada. Se expresó principalmente en el cuento, en la novela, en el ensayo y en la poesía. ¿Ah? A ver, vamos a seguir. ¿Ya? Dice, la literatura indigenista se propone presentar la realidad del indio lo más fidedigna posible, lo más real posible. ¿Ya? Bueno, también existió el neoindigenismo. Bueno, el neoindigenismo, o nuevo indigenismo, se desarrolla a partir de la década de los 50 y amplía el panorama y complejidad del problema del indio peruano en la literatura. Estilísticamente, asume las técnicas narrativas de la vanguardia narrativa europea, tiempo fragmentado y circular, narradores múltiples, etc. Desarrolla el problema del indio ya no solo desde el punto de vista social, sino también político. Esta parte importante. ¿Ah? Entonces desarrolla el problema del indio ya no solo desde el punto de vista social, como lo hizo el indigenismo, ¿ya? Como lo hizo el indigenismo, sino ya desde el punto de vista político. Entonces esta parte voy a subrayarlo, ¿ya? También es importante. ¿Ya? Y dice, presenta conflicto del indio y los terratenientes andinos en su contexto más amplio, y la realidad del indio que empieza a migrar a la costa, sobre todo a la capital, en busca de trabajo. Se consideran representantes de esta etapa en las últimas obras de Arguedas como El zorro de arriba y El zorro de abajo, y la de Manuel Escorza como Redoble por Rancas. Muy bien, vamos a ver a este representante, ¿ya? Enrique López Albuja. ¿Ya? Enrique López Albuja. Y se considerado como iniciador del indigenismo. ¿Ya? No se olviden esta parte. Considerado iniciador del indigenismo con su obra Cuentos Andinos. Abogado de profesión, conoció al indio y su problemática desde su sillón de juez. Es decir, no alcanzó a tener una visión cabal del problema del indio. Sin embargo, indagó dentro de las medidas de sus posibilidades y su contexto la situación del indio y trató de retratarlo lo mejor posible. Es decir, no convivió o sea, con el indio en sí, sino más bien desde su posición de magistrado. Entonces pudo conocer, digamos, parcialmente la problemática del indio, ¿no? Quizás no pudo llegar a conocer el sentir del indio, ¿no? Sus emociones, ¿no? Sus frustraciones, quizás no llegó a conocer, pero sí sus problemas sociales, desde su posición de abogado. A ver, cronológicamente se inserta entre la impronta modernista y el nativismo postmodernista. Abordó en su obra en general la problemática social de los marginados, tanto indios como negros. Su estilo es tradicional, es directo y descriptivo. Cultivó exclusivamente la narrativa. Acá tenemos, por ejemplo, 3 obras de este escritor: Cuentos Andinos, Matalaché y Nuevos Cuentos Andinos. Permítame leerles este cuento, Matalaché. Dice:
Es una novela de corte social en la que se expone el sistema esclavista en las haciendas peruanas. Trata sobre la historia de José Manuel, un mulato hijo de un patrón hacendado blanco con una esclava. El Vía Crucis de José Manuel comienza cuando es vendido a otro hacendado, quien lo lleva a Piura a trabajar en una fábrica de jabón. En ella no goza de los privilegios de los que disfrutó en su antiguo hogar, pero rápidamente destaca por sus virtudes y es destinado a la reproducción. Así periódicamente traen a la hacienda a jóvenes esclavas para que José Manuel las embarace. Un día llega a la hacienda la joven y hermosa hija del hacendado, María Luz. María Luz, huyendo de los temores de que Lima fuese atacada por un corsario. En la calurosa ciudad norteña, la joven pasa sus días sumida en el aburrimiento y entregada a sueños amorosos. Cuando el esclavo y la joven se conocen, sienten una fuerte atracción el uno hacia el otro, pero saben que su amor es imposible. Sin embargo, logran encontrarse con pretextos. José Manuel o Matalaché, como solían decirle, colma de primorosos regalos a la doncella, hasta que ella urde un plan para encontrarse a solas con él. Sustituye a una esclava en un encuentro amoroso con José Manuel. Este insiste, este asiste a la cita pensando que se trata de su rutina ocupación de semental, y ya en el hecho descubre que se trata de su amada imposible. Se aman y desde entonces se frecuentan hasta que son descubiertos por otros esclavos y por el severo padre de la muchacha. Matalaché es arrojado vivo en una paila de jabón hirviente, pero la muchacha queda embarazada de él. ¿Ah? Interesante esta novela, que trata, ¿no?, sobre la vida de este mulato, José Manuel, cuya, cuyo fin o cuyo oficio era embarazar a las esclavas, ¿no? Muy bien. Aquí, por favor, en estas preguntas de retroalimentación, va a ser la tarea para ustedes, ¿ya? ¿Qué es el indigenismo? ¿Cuáles son las etapas del indigenismo? ¿Ya? Las etapas, bueno, hay tres, ¿no? El indianismo, el indigenismo propiamente dicho y el nuevo indigenismo. ¿Cuál es el tema de Matalaché? ¿Quién escribió Redoble por Rancas? Y aquí van también a resolver esta sopa de letras. ¿Ya? Esta sopa de letras también lo resuelven. Y van a completar este crucigrama. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente.